Buenos días. Hoy vamos a terminar con el Quijote y con esto cerramos los contenidos que entran en el examen del próximo miércoles, ¿vale? Lo que vamos a dar hoy es lo último que entra, el Quijote. Recordáis que ayer nos habíamos quedado, bueno, que estaba siguiendo estos elementos para análisis del Quijote y nos quedaba esencialmente esta última parte, ¿no? Sobre el lenguaje, sobre el juego entre realidad y ficción, el Quijote de Avellaneda y otros temas que se pueden sacar y que hablaremos en un momento. Sobre el lenguaje, vamos allá, vamos sobre los refranes de Sancho. ¿Recordáis, porque lo mencionamos al hablar de la quijotización y la sanchificación, ¿no? Como Don Quijote adopta rasgos de Sancho y al revés, Sancho adopta rasgos de Don Quijote, y que uno de los rasgos que iban adoptando uno del otro era su lenguaje. En el caso de Sancho ya habíamos visto un ejemplo de la segunda parte del Quijote, del principio de la segunda parte, en el que Sancho habla de una manera muy culta, y de tal manera que su mujer ni siquiera le entiende. Bueno, pues ese lenguaje que en determinados momentos, no siempre, en determinados momentos de la segunda parte es un lenguaje culto, al principio de la obra es de una manera bastante clara un lenguaje apegado a lo cotidiano y lleno de refranes. Si tenemos que caracterizar el lenguaje de Sancho, una de las características sería el uso de refranes y otra de las características sería los errores que comete al interpretar y utilizar las palabras cultas de Don Quijote. Esos serían los rasgos de partida de Sancho y se va transformando al utilizar el lenguaje culto de Don Quijote. Bueno, vamos a ver este uso de los refranes ahí con un par de fragmentitos. En el capítulo 25 de la primera parte dice Don Quijote: «Válame Dios», dijo Don Quijote, «¿y qué de necedades vas, Sancho, ensartando? ¿Qué va de lo que tratamos a los refranes que enhilas? Por tu vida, Sancho, que calles, y de aquí en adelante entremétete en espolear a tu asno, y deja de hacello en lo que no te importa, y entiende que todos tus cinco sentidos, que todo cuanto yo he hecho, hago e hiciere, va muy puesto en razón y muy conforme a las reglas de caballería, que las sé mejor que cuantos caballeros las profesaron en el mundo». Bueno, una de las quejas frecuentes de Don Quijote es que los refranes que utiliza Sancho no están enlazados con lo que está sucediendo, ¿vale? En la segunda parte, en el capítulo 43, «Oh, maldito seas de Dios, Sancho», dijo a esta sazón Don Quijote, «60.000 satanases te lleven a ti y a tus refranes. Una hora ha que los estás ensartando y dándome con cada uno tragos de tormento. Yo te aseguro que estos refranes te han de llevar un día a la horca, por ellos te han de quitar el gobierno tus vasallos, o ha de haber entre ellos comunidades. Dime, ¿dónde los hallas, ignorante, o cómo los aplicas, mentecato? Que para decir yo uno y aplicarle bien sudo y trabajo como si cavase». «Por Dios, señor nuestro amo», replicó Sancho, «que vuesa merced se queja de bien pocas cosas. ¿A qué diablo se pudre de que yo me sirva de mi hacienda, que ninguna otra tengo, ni otro caudal alguno, sino refranes y más refranes? Y ahora se me ofrecen 4 que venían aquí pintiparados, o como perlas en tabaque, pero no los diré, porque al buen callar llaman Sancho». «Ese Sancho no eres tú», dijo Don Quijote, «porque no solo eres buen callar, sino mal hablar y mal porfiar, y con todo eso querría saber qué 4 refranes te ocurrían ahora a la memoria que venían aquí a propósito, y yo ando recorriendo la mía, que la tengo buena, y ninguno se me ofrece». Bueno, dos rasgos de estos fragmentitos nos sirven para recordar el uso continuo de Sancho de refranes, y otro rasgo que es muy característico del Quijote, que es los diálogos muy largos entre Don Quijote y Sancho, que van dibujando sus personalidades y que van enhebrando temas de toda clase, ¿no? de análisis de la realidad, reflexiones sobre filosóficas, de todo tipo, ¿no? Y todo ello mezclado con episodios cómicos que están a lo largo de todo el libro. Bueno, vamos a analizar
con Leo Spitzer, que este es un gran filólogo muy prestigioso. Vamos a analizar eso de lo que nos dimos cuenta al leer el principio del Quijote, y es que hay como una duda, hay aparentes errores a la hora de nombrar a los personajes. Os comenté, no me acuerdo exactamente en qué momento, os comenté que la mujer de Sancho Panza unas veces se llama Juana, otras veces se llama Teresa, y otra tercera vez no me acuerdo cómo, ¿no? Parece como que se equivocase. O se equivoca, que esto es un poco indiferente, porque ahora hago un pequeño paréntesis sobre el error en Cervantes, ¿no? Cómo maneja el error. Eso, por un lado, habíamos visto que unas veces se mencionaba de una manera a la mujer de Sancho y otras veces de otra, y en el principio, con mucha claridad, el narrador del Quijote dice que no sabe si este Don Quijote se llamaba originalmente Quijana o Quesada o no sé qué de otra manera, ¿no? El paréntesis sobre el error en Cervantes, porque claro, yo ahora me pongo, llega el filólogo de turno y dice, uy, qué genial es Cervantes, que fíjate que es que se equivoca o llama de varias maneras diferentes a la esposa de Sancho Panza, y uno piensa, pues, a ver, que se habrá equivocado, que ya está, ¿no? ¿Dónde está el mérito, no? En ningún sitio, efectivamente, ¿no? Que uno, el llamar de distintas maneras a un personaje no tiene mérito alguno. ¿Cuál es el mérito de Cervantes? ¿Por qué convierte esos errores en literatura? Porque los reconoce, los identifica y los utiliza para sus propósitos de comunicación. Un ejemplo clarísimo. El burro de Sancho Panza. Sancho Panza, Sancho Panza no. En la primera parte del Quijote, pues yo no sé si era el capítulo 16, pero es igual. En el episodio de los galeotes, un episodio en el que Don Quijote y Sancho se cruzan con una fila de presos encadenados que están llevando a galeras, ¿no? Y bueno, Don Quijote interpreta, hay ahí unos diálogos en los que, bueno, pues las afirmaciones que hace Don Quijote no son falsas, ¿no? Dice, los llevan contra su voluntad, pues sí, es cierto, ¿no? Los llevan encadenados, sí, fue cierto, ¿no? Pues entonces hace afirmaciones innegables, ¿no? No es bueno que se lleven contra su libertad, van secuestrados entonces, bueno, y entonces decide liberar a esos presos, ¿no? Porque como van en contra de su libertad, y a lo que se dedica un caballero es a liberar a aquellos que van en contra de su libertad, pues los libera. Y bueno, pues como son maleantes, pues actúan como tales, y bueno, se lía ahí todo un poco después de la liberación, y acaba perdido. O sea, Sancho pierde su burro. No me acuerdo cómo lo dice exactamente, pero vaya, pues después de ese episodio, Sancho pierde su burro o se lo roba, no lo recuerdo con exactitud, o se lo roba uno de los galeotes o lo pierde. El caso es que se narra que Sancho ha perdido su burro. ¿Qué es lo que pasa? Que un par de capítulos después aparece Sancho con su burro y nadie explica nada. Es decir, no se dice, es que se lo encontró aquí, se lo encontró allá. No se explica, sino que pues no había desaparecido porque está aquí, ¿no? Error. Simplemente Cervantes parece claro que se equivocó. Ya está. ¿Por qué ese error se convierte en literatura? Porque en la segunda parte del Quijote, ¿qué es lo que hace Cervantes? Hace que
Don Quijote y Sancho hablen sobre ese error en la primera parte. Entonces dicen algo así como, hablando Sancho con un lector de la primera parte, en la segunda parte, hablando Sancho con un lector de la primera parte del Quijote, le preguntan qué pasó con el asno. Y él dice, y él se explica, dice, pues eso debe ser un error del cronista, del escritor, del que lo ha contado, del narrador, porque desde luego lo que pasó es ese error inicial ya no es tal error, porque está hecho literatura, ¿no? Está integrado, ya ha pasado a formar parte casi el propio, sin el casi, el propio Cervantes se ha convertido en un personaje literario, ¿no? Es el autor de la primera parte del Quijote, del cual hablan Sancho y Don Quijote en la segunda parte. Bueno, por eso decía que de esta manera, con este tipo de estrategias, Cervantes convierte en literatura sus errores. Y en este sentido, digamos que este Quijada o Quesada, esta Juana o Teresa, se integran de manera explícita por Cervantes en esa duda entre la realidad y ficción, en ese juego entre interpretación, entre realidad y ficción, que permanece a lo largo de todo el libro, ¿vale? No va mucho más allá, pero tiene su profundidad y su interpretación. En lo del burro desaparecido o no, hay unos debates intensísimos entre los filólogos sobre si se debe corregir o no el error de la desaparición del burro en la primera parte. Porque sucede que, no sé si en la segunda edición o en otra edición posterior, en una edición posterior, que no es la primera del Quijote, se corrige el error de la desaparición del burro, de manera que ya no hay problema, ¿no? en la desaparición del burro. Claro, si corriges la primera parte y ya no hay error de la desaparición del burro, pues cuando en la segunda parte hablan sobre ese error, pues ya no está, ¿no? ya no tiene la ya no se hace el juego ese, ¿no? Bueno, ya para cerrar el paréntesis y seguir adelante, os diré que este tipo de juegos se utilizan después en el siglo XX con cierta frecuencia. Es decir, por ejemplo, Luis Goitisolo, en Antagonía, en una novela bastante compleja, lo que hace es, va introduciendo errores notables en su narración, y después de ciento y pico páginas, utiliza esos errores para situarse por encima del lector, ¿no? Dice, oh lector, crees que eres muy listo porque te has dado cuenta de este error y de este otro y de este otro. En realidad yo los he colocado ahí porque soy el que todo lo domina, bla 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 bla, ¿no? De eso va su historia, ¿no? Bueno, que esto de los errores se utilizará más adelante. Cerramos el paréntesis de los errores, que me parece el planteamiento de Cervantes es interesantísimo, ¿no? También no solo para la literatura, sino para la vida. Bueno, puedo hacer dos cosas con mis errores: o disimularlos, o convertirlos en literatura, convertirlos en vida, ¿no? Decir, pues sí, es verdad, cometí ese error, y hacer un juego como Cervantes, ¿no? Venga, va, ahora sí, cierro el paréntesis. Terminamos de leer estas citas sobre la inconsistencia de los nombres en el Quijote. Nada más empezar, esto me parece que ya lo leímos, en el capítulo primero, dice: quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Fijaos cómo la duda preside el Quijote
desde el capítulo 1, ¿no? Es muy, muy propio de la época. Pues en el capítulo 7, de esta manera respondió Sancho Panza: si yo fuese rey por algún milagro de los que vuestra merced dice, por lo menos Juana Gutiérrez, mi oíslo, su mujer, vendría a ser reina y mis hijos infantes. Pues quién lo duda, respondió Don Quijote. Yo lo dudo, replicó Sancho Panza, porque tengo para mí que, aunque lloviese Dios reino sobre la tierra, ninguno asentaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez. Sepa, señor, que no vale 2 maravedís para reina. Condesa le caerá mejor, y aún Dios y ayuda. Bueno, se la llama, aquí vemos Juana o Mari Gutiérrez, y más adelante vemos Teresa, ¿no? Esa duda de los nombres que, bueno, pues queda suficientemente comentada. Sobre el realismo del Quijote, porque por un lado hemos visto que bueno, es evidente, ¿no?, que hay ficción y que es una ficción libresca, digamos, es una ficción que está a su vez basada y que se nutre de otras ficciones. Eso lo hemos visto al principio. Hemos hablado de la influencia de los libros de caballerías, ¿dónde está? Aquí. De la tradición. Esta tradición es una tradición libresca, una tradición que tiene que ver con los libros. Se nutre entonces esta historia. Perdón. Aquí. Se nutre esta historia de otras ficciones, ¿vale? Y sin embargo también tiene un profundo realismo. Está enmarcada, el entorno en el que se mueve es la España contemporánea, totalmente. Sería algo así, yo es que creo que el paralelismo con los ¿cómo se llaman? Los superhéroes es muy bueno, es bastante perfecto. Sería algo así. Tenemos un señor que se cree que es Superman o Batman en Mercadona, ¿no? Entonces tienes por un lado el realismo de algo que se desarrolla en la sociedad contemporánea al lector, que era lo que sucedía cuando se publicó el Quijote, con esa tradición libresca. Es un señor que se cree Darth Vader o se cree Luke Skywalker en un Carrefour de las Rozas, ¿no? Ese contraste es con el que juega. Vamos a leer este fragmentito de crítica literaria a este respecto de Bruce Wardroper, que es otro, igual que Leo Spitzer y este Wardroper son de primerísima fila, ¿no? Pero nos da igual porque no tenemos por qué aprendernos los nombres de los críticos literarios. Dice así: el Quijote no desenmaraña la ficción de la historia, sino que al contrario enfoca su lente telescópica sobre esa imprecisa frontera, presenta las pruebas de la incertidumbre de la verdad y le dice al lector: juzga tú mismo. Cidiamete Benengeli, dudando de la autenticidad del episodio de la cueva de Montesinos, anota: tú, lector, pues eres prudente, juzga lo que te pareciere. Esta manera de percibir la imprecisa frontera entre historia y ficción, entre verdad y mentira, entre realidad e invención, es lo que constituye el Quijote de Cervantes, es lo que distingue a la novela del libro de aventuras. Esto seguro que a alguno le recuerda ese prólogo del libro de Buen Amor, del arcipreste de Hita, que decía intellectum tibi dabo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Es juzga tú mismo. Juzga lo que te pareciere, interpreta tú la realidad. Se presenta una historia que tiene, por un lado, episodios claramente realistas, digamos, si se da la condición de que hubiera un hombre que se creyera un caballero de los libros y lo situáramos en la España contemporánea a Cervantes, seguro que sucedería algo parecido a esto, que se burlarían, que se cruzaría con un vizcaíno y le daría de palos, que se iría contra un molino, ¿no? Digamos que hay,
un desarrollo realista de la historia. Pero por otro lado, se introducen episodios que dices, espérate, pero esto, por ejemplo, el de la cueva de Montesinos. La cueva de Montesinos es un espacio real que se puede, en fin, que como todos los que hay en el Quijote, un espacio real de Castilla-La Mancha, y en ese espacio sucede o se narra una historia que se encuentra con unos caballeros ya muertos, bueno, de ficción, ¿no? De ficción y además supuestamente muertos hace muchos años, y se le aparecen a Don Quijote y habla con ellos y tal. Entonces, esos episodios de ficción, ¿qué es lo que se hace? En lugar de intentar buscar un encaje en la historia, no, bueno, es que Don Quijote tenía superpoderes porque había estado expuesto a una sustancia radioactiva misteriosa que vino del espacio. No, en lugar de intentar explicarlo de esa manera, dice, bueno, tu lector interpreta, ¿no? Este tipo de juegos estoy seguro que os recuerdan algunos que se utilizan de manera muy cotidiana en la ficción actual. Y vienen de aquí. Este juego de este nivel entre realidad y ficción sí viene del Quijote con mucha claridad. Tuvo una influencia enorme sobre la ficción posterior. Bueno, es sobre el Quijote de Avellaneda. Ya sabéis, porque lo he repetido varias veces, que en 1605 es la primera parte, de 1615 es la segunda, y en 1614, un año antes, se publica este Quijote de Alonso Fernández de Avellaneda, que es una segunda parte falsa, ¿no? Bueno, aquí me viene un poco arriba en este fragmento sobre las características diferenciales del Quijote de Avellaneda frente al Quijote de Cervantes. En fin, esto es venirse arriba. Esto es un fragmento que es demasiado, ¿no? para el contexto. Basta con decir que hay diferencias de profundidad y de interpretación de la ficción del Quijote. Digamos que Avellaneda trata a Don Quijote como un loco, ¿no? Y como una simple historia en la que un loco hace cosas dignas de risa. Y mientras que Cervantes hace eso y mucho más, ¿no? Hace eso, nos reímos de las locuras de Don Quijote y también nos preguntamos, porque nos lo hace que nos lo preguntemos Don Quijote, si en realidad ese personaje no estará tan loco y si esto es realidad o ficción, y no una serie de reflexiones que sin quitar la parte cómica pues la enriquecen mucho. Vamos a esta última parte, ¿vale? de este fragmento de crítica que, bueno, que puede tener más sentido. Es decir, más sentido que lo otro, ya digo que es venirse arriba, es demasiado, ¿no? El Quijote de 1614, o sea, el Quijote de Avellaneda, se convirtió en una inesperada fuente literaria, en una inspirada fuente literaria que, al tiempo que era refutada como apócrifa, surtió a Cervantes de algunos materiales para las reparaciones de última hora que hizo en su libro. Lo más probable, como ha señalado Ellen Anderson, es que Cervantes leyera el libro, decidiera los cambios que iba a imponer al suyo y escogiera finalmente el lugar más adecuado para introducir la primera mención del apócrifo. Perdonadme un paréntesis, veis aquí, este es un ejemplo de cita literal perfecto. ¿Verdad que... ¿Quién es el autor de este escrito? Aquí. Luis Gómez Canseco, que es el que escribe este artículo sobre de 1605 a 1605 relaciones y dependencias textuales, ¿vale? Podía haberse apropiado este razonamiento. Este razonamiento no es una cosa tan elevadísima, ¿no? Que digas, bueno, es que esto solo se le ha podido ocurrir a Ellen Anderson. No. El autor de este fragmento de crítica podía haberse atribuido a sí mismo este pensamiento. ¿Verdad que cuando leéis este fragmento entrecomillado y atribuido a Ellen Anderson
no pensáis que el autor de esta crítica, pues sabe menos porque fíjate que cita este otro, sino lo contrario. ¿Verdad que se asienta más cuando uno atribuye los conocimientos o las reflexiones o lo que sea a quien le corresponden? Se enriquece el texto. Bueno, pues esto exactamente es lo que debéis hacer. Aquellos razonamientos, aquellas ideas, aquellos que nos pertenecen, pues zasca, entrecomillados. Como ha señalado Ellen Anderson, es que Cervantes leyera su libro, lo más probable, como ha señalado Ellen Anderson, es que Cervantes leyera su libro, decidiera los cambios que iba a imponer al suyo y escogiera finalmente el lugar más adecuado para introducir la primera mención del apócrifo. Esa mención, tuvo lugar en la famosa escena del capítulo 59, donde Don Quijote oye hablar a dos caballeros sobre su condición de desenamorado y donde responde puntualmente a la imposibilidad de su desamor. O sea, encontramos en la segunda parte del Quijote de Cervantes a unos caballeros que han leído el Quijote de Avellaneda y que opinan sobre el desenamoramiento de Don Quijote que se produce en esa segunda parte. Y entonces el Don Quijote de Cervantes, de la segunda parte, interviene, habla con ellos y dice, no, pero ¿cómo voy a estar desenamorado? Eso no es cierto. Esa historia que están leyendo no es cierta, ¿no? Ese es el juego. Esta escena significa la inclusión del apócrifo en la trama como una de las alteraciones mayores y más fructíferas que provocó su lectura. Otros cambios serían la renuncia al anunciado destino aragonés de su héroe, se había dicho que iba hacia Zaragoza, y entonces ¿qué es lo que hace? Que Don Quijote se entera de que el Quijote de Avellaneda había ido a Zaragoza y que estaba anunciado Zaragoza y no sé qué, no sé cuántos, porque así se anuncia en la primera parte, y dice, pues ahora no voy a Zaragoza, ahora voy a Barcelona. ¿Por qué? Porque yo soy el auténtico y hago lo que quiero, ¿vale? Renuncia al anunciado destino aragonés de su héroe y la elección de la derrota del camino hacia Barcelona. Pero no solo eso. El mismo título con que salió el libro de 1615, segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra, autor de su primera parte, la decisiva importancia que desde las primeras páginas cobra Cide Hamete como autor y garante de la historia. Aquí entramos en el juego entre la realidad y ficción, la perspectiva de los narradores, todo eso, ¿no? Ese juego. La progresiva cordura de Don Quijote frente a la progresiva locura, ¿no?, del Quijote de Avellaneda, el aumento de personajes que han leído la primera parte. Este es un juego interesantísimo, que es eso, introduce personajes que han leído la primera parte, lo cual hace que el juego entre realidad y ficción alcance cotas que pues no se habían alcanzado hasta ese momento, e incluso aparecen personajes, como vamos a leer, personajes del Quijote de Avellaneda que aparecen en la segunda parte del Quijote, ¿no?, con todo lo que implica de juego. Un pequeño paréntesis. Para los que sois más sistemáticos, uno puede pretender, en estos juegos entre realidad y ficción, uno puede pretender, no, bueno, a ver cómo se mantiene la coherencia, ¿no? Dice, vamos a ver, si es como en las películas sobre los saltos temporales, esto también sucede, ¿no? Dice, bueno, pues que si yo me pongo cartesiano, sistemático, y digo, yo es que quiero mantener la coherencia entre toda mi historia. Entonces, como en las de salto del tiempo, como el personaje ha saltado hacia atrás y ha modificado algo de lo que ha hecho, pues entonces pues ya la realidad del presente perdón, no ha sido, no debería ser de la misma manera y se transforma, pues, wow, y no resulta coherente. A lo que voy, este tipo de juegos entre realidad y ficción, igual que los juegos del saltos temporales, su verdadero valor no está en mantener la coherencia, que no se puede mantener. Si uno intenta ser sistemático en la coherencia entre realidad y ficción, y dice, bueno, es que
en realidad esa mezcla no funciona. Igual que pasa con los saltos temporales. Si uno pretende mantener la coherencia respetando que existan saltos temporales, es que no existe. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como insinuaciones que no se desarrollan completamente. Cervantes no pretende mantener una coherencia total. Dice, pues si los personajes del Quijote de Avellaneda pueden aparecer en el Quijote de Cervantes, entonces eso significa que se transforma de esta manera. No. Él insinúa, introduce ahí un personaje del Quijote de Avellaneda, pone un intellectum tibidabo, tú sabrás cómo interpretar esto, y listo. No pretendáis buscar una coherencia completa, no pretendáis explicar de manera totalmente coherente el juego entre realidad y ficción en el Quijote, porque eso no está desarrollado así, y a lo que voy es que es mejor que no esté desarrollado así, que no haya una completa coherencia, sino que haya una insinuación, una reflexión y tiramos para adelante, ¿no? No pretendemos cerrar el círculo. Cerrarlo seguramente hubiera sido un error, ¿no? Vale, cerramos el paréntesis porque me parece interesante esta reflexión sobre la perfección de la imperfección, que hay veces que es mejor no aspirar a cerrar toda la coherencia, sino dejarla como una insinuación. Y esto se da a todos los niveles, ¿no? Uno está no sé, haciendo una decoración, pone un punto de color aquí y dice, no, es que claro, si pongo un punto de color tengo que hacerlo simétrico. No, la simetría está rota. Pues aquí sucede lo mismo. La simetría, la coherencia total está rota y no es lo oportuno intentar cerrarla del todo. Vale, ya, vuelvo. ¿Y dónde vuelvo? El Quijote de Avellaneda, apócrifo. Voy a retomar por aquí. No, esto ya lo hemos leído. El capítulo... sí, cuando esto ya lo hemos leído. Bueno, esta escena significa la inclusión del apócrifo en la trama como una de las alteraciones mayores y más fructíferas. Esto ya lo he leído. Otros cambios serían... También lo he leído. Aquí, ¿no? La decisiva importancia que desde las primeras páginas cobra Cidiamete como autor y garante de la historia, la progresiva cordura de Don Quijote, el aumento de personajes, del número de personajes que han leído la primera parte, las repetidas alusiones del narrador a la posibilidad... Aquí no lo había leído, creo. Las repetidas alusiones del narrador a la posibilidad de elementos apócrifos o los problemáticos cambios en la cronología de la acción son consecuencia de la obra de Avellaneda. Me interesa esto. Y ya no insisto más. Vamos a ver, estamos ante una construcción literaria. Entonces, no se trata de describir de manera coherente de qué manera conviven los personajes, por decir algo, ¿no? Los personajes del Quijote de Avellaneda con los personajes del Quijote de Cervantes. No se trata de un informe en el que tiene que ser coherente, sino que en la construcción literaria se realiza en muchas ocasiones así, con alusiones del narrador a la posibilidad de elementos apócrifos. Ya con eso se genera la ficción de complejidad, de profundidad, ¿no? No se trata... ya está, si es que es eso, ¿no? No se trata de que te expliquen con detalle de qué manera conviven, vamos a ver, ¿no? A veces pasa con la Guerra de las Galaxias y con El Señor de los Anillos, que hay quien intenta explicar con detalle cómo son las especies que conviven allí. No se trata de eso. Se trata de dar profundidad a la ficción. Y basta con una alusión del narrador. Dices, no, es que el narrador dice, es que hay elementos apócrifos, elementos que no son verdad en esta obra. Ya con eso el lector tiene la sensación de profundidad. Decir, espérate, de lo que me están contando hay cosas que sí y cosas que no, ya está.
No hace falta que te aclaren con todo detalle que sí y que no. Es una sensación de profundidad lo que se pretende transmitir, no una realidad de profundidad, que eso sería propio de otro... en fin, es menos propio de la literatura, que lo que crea son ficciones, no realidades, ¿no? No se trata de construir escala 1, 1, un mundo, sino de apariencia de realidad, ¿no? Una construcción de ficción. Ahora ya sí, me callo y seguimos. Estos son fragmentos del Quijote que tienen que ver con el Quijote de Avellaneda. De la segunda parte, el capítulo 59. Sin duda alguna pienso que vuestra merced debe ser aquel don Álvaro Tarfe que anda impreso en la segunda parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, recién impresa y dado a la luz del mundo por un autor moderno. O sea que están aquí, me parece que es Sancho, o Sancho o Don Quijote, no lo sé, el que se dirige a este don Álvaro Tarfe, que es un personaje del Quijote de Avellaneda que aparece en la segunda parte. Y este personaje habla. Dice: el mismo soy, respondió el caballero, y el tal Don Quijote, sujeto principal de la tal historia, fue grandísimo amigo mío, y yo fui el que le sacó de su tierra, o a lo menos le movía que viniese a unas justas que se hacían en Zaragoza, donde yo iba, y en verdad que le hice muchas amistades, y que le quité de que no le palmease las espaldas el verdugo por ser demasiadamente atrevido. Y dígame vuesa merced, señor don Álvaro, ¿parezco yo en algo a ese tal Don Quijote que vuestra merced dice? O sea, Don Quijote le pregunta a Álvaro Tarfe, que se supone que es amigo de Don Quijote, del Quijote apócrifo. Le dice: ¿me parezco yo en algo a ese Don Quijote? No, por cierto, respondió el huésped, en ninguna manera. ¿Y ese Don Quijote? Dijo el nuestro, ¿no? ¿Traía consigo un escudero llamado Sancho Panza? Sí traía, respondió don Álvaro, y aunque tenía fama de muy gracioso, nunca le oí decir gracia que la tuviese. Eso creo yo muy bien, dijo a esta sazón Sancho, porque el decir gracias no es para todos, y ese Sancho que vuestra merced dice, señor gentilhombre, debe ser algún grandísimo bellaco, frión y ladrón juntamente, que el verdadero Sancho Panza soy yo, que tengo más gracias que llovidas, y si no, haga vuestra merced la experiencia, y ándese tras de mí por lo menos un año, y verá que se me caen a cada paso, y tales y tantas, que sin saber yo las más veces lo que me digo, hago reír a cuantos me escuchan. Y el verdadero Don Quijote de la Mancha, el famoso, el valiente y el discreto, el enamorado, el desfacedor de agravios, el tutor de pupilos y huérfanos, el amparo de las viudas, el matador de las doncellas, el que tiene por única señora a la sin par Dulcinea del Toboso, es este señor que está presente, que es mi amo. Todo cualquier otro Don Quijote y cualquier otro Sancho Panza es burlería y cosa de sueño. Fijaos, este parlamento, ¿no? El desfacedor de agravios, el tutor de pupilos y huérfanos, es un lenguaje contagiado de Don Quijote de la Mancha. Ese lenguaje no es propio de Sancho Panza al principio de la obra, pero a estas alturas ya sí lo es. Por Dios que lo creo, respondió don Álvaro, porque más gracias habéis dicho vos, amigo, en 4 razones que habéis hablado, que el otro Sancho Panza en cuantas yo leí hablar, que fueron muchas. Más tenía de comilón que de bien hablado, y más de tonto que de gracioso. Y tengo por sin duda que los encantadores que persiguen a Don Quijote el bueno han querido perseguirme a mí con Don Quijote el malo. Pero no sé qué me diga, que osaré yo jurar que le dejo metido en la casa del nuncio en Toledo para que le curen. Esto es la casa de locos, digamos, ¿no? Hoy qué diríamos, no sé qué diríamos, en un manicomio, ¿no? Para que le curen, y ahora remanece aquí otro Don Quijote, aunque bien diferente del mío. Fijaos cómo critica, ¿no?, de manera velada a Avellaneda. Dice: bueno, sí, has puesto un Sancho Panza, pero no tiene gracia, ¿no? Ese es Sancho Panza. Yo, dijo Don Quijote, no sé si soy bueno, pero sé decir que no soy el malo, para prueba de lo cual quiero que sepa vuestra merced, mi señor don Álvaro Tarfe, que en todos los días de mi vida no he estado en Zaragoza. Antes, por haberme dicho que ese Don Quijote fantástico se había hallado en las justas de esa ciudad, no quise yo entrar en ella, por sacar a las barbas del mundo su mentira. Y así me pasé de Claro a Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza única. ¿Verdad que este
este Parlamento se parece mucho al de Sancho Panza, porque Sancho Panza toma la forma de hablar de Don Quijote. Y aunque los sucesos que en ella me han sucedido no son de mucho gusto, sino de mucha pesadumbre, los llevo sin ella, solo por haberla visto. Finalmente, señor don Álvaro Tarfe, yo soy Don Quijote de la Mancha, el mismo que dice la fama, y no ese desventurado que ha querido usurpar mi nombre y honrarse con mis pensamientos. A vuestra merced suplico, por lo que debe a ser caballero, sea servido de hacer una declaración ante el alcalde de este lugar de que vuestra merced no me ha visto en todos los días de su vida hasta ahora, y de que yo no soy el Don Quijote impreso de la segunda parte, ni este Sancho Panza mi escudero es aquel que vuestra merced conoció. O sea, le interesa a este Don Quijote de la segunda parte, le interesa que quede claro que él no es ese otro personaje que ha hecho cosas que no le gustan, ¿no? Lo dicho, el juego entre realidad y ficción está servido. No intentéis, si alguien os pregunta, o intentáis resumir cómo es el juego entre realidad y ficción en el Quijote, no es buena idea intentar describir con toda coherencia y con todo detalle lo que supone. ¿Cuál es la estrategia buena? Decir, se insinúa este juego entre realidad y ficción porque Don Quijote se encuentra un personaje de la segunda parte de Avellaneda. Ya está. No hace falta meterse en explicar los niveles de realidad con todo detalle porque no cuadran, ¿no? Porque no pueden cuadrar. Bueno, con esto dejamos cerrado el Quijote y terminado todo aquello que puede entrar en el examen. Bueno, voy a cortar el vídeo y listo. Hasta luego.